Hace ya 2 años desde que en mi travesía de ver animes encontré una obra que resaltaba entre todas las demás. Una que me hizo sentir algo único, algo inolvidable. Tocó mi corazón de tal forma que tenía que expresarlo con palabras. Tenía que expresárselos a ustedes que ven estos videos. No es sorpresa para nadie. He hablado de este anime muchísimas veces. Le he hecho un video de 50 minutos a uno de esos personajes, es decir. Desde aquel momento, Shigatsu wa Kimi no Uso se volvió mi anime favorito y lo sigue siendo a día de hoy. He visto muchos animes, muchos incluso antes de ver Shigatsu y muchos después, pero ninguno logró tocar mi corazón de tal forma. O al menos, no hasta ahora. El año pasado, o a raíz de que salía su segunda temporada, me dispuse a ver Kaguya-sama Love is War. Es una serie que en su momento me la recomendaron muchísimo y que veía que daba mucho de qué hablar. Yo no había visto su primera temporada básicamente porque la tipa se llama Kaguya y yo tenía muy en mente a la Kaguya de Naruto y como que eso ya me hacía pensar mal aunque no tuviera nada que ver. Pero llegó un momento en el que dije, ok, voy a verla a ver qué tal. Y en serio que esta fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Desde el primer capítulo me enganchó muchísimo. Era algo único y bastante entretenido. En ese momento lo consideraba como un Death Note romántico, digamos. Por esto de que los protas tienen un enfrentamiento mental súper elaborado del cual nadie más se da cuenta. Aunque claro, aquí en vez de probar su intelecto para sacar a la luz a un criminal altamente buscado, simplemente intentan que el otro se declare primero porque ambos se gustan mutuamente. Obviamente es una parodia, no solo a Death Note, sino en general a muchas series de romance. Porque siempre es lo típico de que los protas se gustan pero nunca se dicen nada. Y pues aquí es lo mismo, solo que tienen la excusa de que el amor es un juego y quien se enamore primero pierde. Como una batalla de egos impresionantes, cuando al final del día sí que no se quieren declarar sus sentimientos porque les da vergüenza. Es increíble. Sin embargo, no porque sea una parodia, es una serie que se tome a chiste constantemente y no tenga nada más allá. Al contrario, es de los animes de romance que más desarrollo tiene, no solo en la relación de los enamorados, sino también personalmente cada personaje, incluyendo algunos secundarios que de hecho llegan a brillar más que los protagonistas. Ishigami. Pero no es por esto que Kaguya-sama se convirtió en mi segundo anime favorito. Como dije, yo me vi la serie el año pasado junto a su segunda temporada y me gustó muchísimo. La podía clasificar fácilmente como una de mis series favoritas, pero fue en esta tercera temporada que empecé a verla con otros ojos. El colegio, la escuela, la academia, la preparatoria, como quieras llamarlo, es un momento muy especial de mi vida. Allí conocí a mucha gente las cuales influyeron en mí de distintas formas. Allí conocí a mis mejores amigos, a mis mayores enemigos, conocí buenas personas y no tan buenas, tuve altos y bajos, fui feliz y triste y también me enamoré y me decepcioné. Es en esta etapa donde experimenté muchas cosas que quizá ahora no quisiera volver a experimentar porque no todas fueron buenas, pero sin duda marcaron mi vida de alguna forma. Y pues Kaguya-sama me transportó a ese mundo de nuevo. Trajo consigo esa sensación de hacer nuevos amigos, de hacer locuras con ellos o simplemente de pasar un rato viendo las horas correr. Y de verdad, no es la primera vez que veo animes ambientados en una secundaria. Literalmente es de los ambientes más explotados junto con las ciudades de fantasía medieval. Pero ninguno de ellos fue capaz de hacerme sentir que estaba allí, que compartía momentos con esa gente, que volvía cuando era un puberto inexperto que solo trataba de divertirse como pudiera esperando a que tocara la campana de salida y pudiera volver a mi casa. Hay una subtrama que tiene Ishigami con la cual me sentí súper identificado. Él anda enamoradísimo de la señora esta guapísima, pero cree que no es lo suficientemente bueno para estar con ella. La serie te lo plantea como un tipo adicto a los videojuegos, que no es guapo ni bueno en nada en específico, con un carácter raro y molesto que provoca que la gente lo mire mal, pero Ishigami es consciente de que es así y trata de mejorar. En un momento le dice a Kaguya que va a esforzarse todo lo posible para sacar buenas notas, pero a pesar de todo es incapaz de conseguirlo. こんな結果で悔しくないの？悔しいに決まってますよ。落ちこぼれでもちょっと頑張ればいい点取れるかっこいい自分を期待してましたよ。でも僕はそういう人間じゃなかった。 Y al mismo tiempo, un día una chica se acerca al consejo para pedir ayuda con su situación, ya que está enamorada de un chico el cual está saliendo con su mejor amiga, y eso la carcome por dentro.
Ishigami la apoda como la tsundere, empezando de primera mano una relación súper informal que va transformándose poco a poco en una amistad. Él trata de ayudarla con su problema y ella hace lo mismo con el suyo. ¿No sienten que cuando ocurre esto de que le cuentas a una persona algún secreto, ahora sientes una fuerte conexión con ella? Así fue como me volví amigo de mi mejor amiga. Yo estaba enamorado de una chica y esta amiga estaba enamorada de otro chico. Y hablar de ello juntos era algo muy satisfactorio. Sentía que era una persona que podía entenderme perfectamente y con la cual podía abrirme más a diferencia de con otras personas. ¿Y saben qué es lo más lindo sobre Ishigami y la tsundere? Cuando ella le dice que no se preocupe si es que su chica lo rechaza acompañarlo a la atracción de terror, ya que si es el caso, ella lo acompañará y al menos pasarán un buen rato. Esas amistades valen oro puro. Y esto no es ningún ship ni nada, es pura amistad. Amistad pura que al final del día termina siendo con lo que más te quedas y valoras. Si la chica te dice que no, bueno, pues ya vendrán más chicas, pero ya se formó una amistad que va más allá del romance. Otra cosa con la que tuve mucha empatía es con la historia del Kaicho. ¿Saben que cuando me enamoré por primera vez sentí todo muy estilo anime? Yo no me estaba sintiendo muy cómodo en la secundaria, sentía que no encajaba mucho y que no pasaba nada muy interesante. Pero entonces conocí a una chica que podría decir salvó mi vida y me dio un flechazo instantáneo. Es un momento que tengo tan grabado en mi mente que no se me va a olvidar nunca. De ese momento en el que me enamoré de esa chica y desde ese día toda mi vida dio un giro. Al Kaicho le pasó lo mismo con Kaguya y no sabes lo identificado que me sentí. Y después el Kaicho tiene que irse de la escuela para irse a estudiar al extranjero. También es algo que viví. Esa chica iba a dejar la escuela y yo no había tenido la oportunidad aún de declararle mis sentimientos. Y pensaba igual que Kaguya. Bueno, le declaro mis sentimientos tal día y tenemos bastantes meses para ser novios mientras que seguimos estudiando. Pero ahora que se iba, eso no iba a poder cumplirse. Y me dio una sensación de vacío absoluto. Cualquier tipo de vergüenza desapareció porque yo solo quería declararme. Y ya viste todo lo que hizo el Kaicho para poder declararse a Kaguya. Todo esto de Arsene me pareció demasiado interesante y muy lindo. También me identifico con Chika tratando de descubrir pruebas sobre el ladrón de la escuela. Y bueno, cuando pasa lo que tiene que pasar, yo es que simplemente soy muy feliz. Me siento muy feliz porque entiendo la postura de las dos personas y quiero que sean felices. Pensar que esa persona se va a ir y probablemente no la vayas a ver más es algo muy duro. Y es que en serio, Kaguya-sama me hace sentir allí, me hace recordar lo que viví. Es un sentimiento que ninguna otra serie me ha hecho sentir. 一緒に踊ろう。いい、彼氏と一緒に踊りなよ。私はマキちゃんとがいい。なんでよ。だってこういうのは一番好きな人とやるものでしょ。Pero aparte de esto, también hay otras cosas que me encantan de Kaguya-sama. Y es que hablamos hace un rato que esta serie es una parodia y pues eso hace que tenga mucha comedia. Y sin duda es de las series que más me han hecho reír en la vida. O sea, solo mira este chiste. 告白。そもそもなんで私は告白をしないかよ。会長はどうせ私のことが好きなのだから問題ないじゃない。別に好きになった方の負けというわけでもあるまいし。作品の根幹が否定された。 En serio, este chiste es algo que solo podría hacer Kaguya. Me encanta cómo rompe la cuarta pared así de vez en cuando. Todo cortesía del narrador. Que he escuchado por ahí que puede resultar molesto, pero para mí incrementa exponencialmente el humor. Pero no se queda en los chistes. De vez en cuando pasan estas cosas, como cuando todo se torna como si esto fuera un Resident Evil, literalmente de la nada, como si fuera shitpost. Es increíble. Tengo que aplaudir el trabajo que A1 Pictures hizo con este anime. Y mira, resulta que mis dos animes favoritos fueron hechos por este estudio, lo que lo convierte automáticamente en mi estudio favorito también. ¿Qué más decir? Este anime lo tiene todo. El estudio más god, una trama divertida, personajes súper identificables, comedia, seriedad, desarrollo, buena música, buen diseño. Solo mira los ojos de Kaguyita, papá. En serio, si es que nunca te interesó tanto la serie o la dejaste al poco tiempo de empezarla, te recomiendo encarecidamente que le des otra oportunidad porque sin duda creo que es una historia que quiere ser contada y está hecha con mucho amor.
A mí es que en serio me transmite demasiado. Necesito seguir viendo más. Simplemente estar con ellos, verlos hablar, verlos... Simplemente estar allí, no sé. Me siento muy en casa viendo este anime. Así que ya sabes, ve a ver el anime y disfruta. Y si es que te llega a gustar, puedes volver aquí y dejar un like, una suscripción, una compartición. Así no se dice, ¿verdad? Espero que te haya gustado. Yo me retiro, que si no me toca editar más tiempo y me da flojera. Así que nada, toma agua, baña a tu perro y nos vemos en el próximo video.好きになったら速攻告白すべきなんですよ。石神の言う通りだ。向こうから告ってくるのを待つなんて体のいい逃げだ。時にプライドを捨てる勇気が必要なんじゃないのか。